Bueno, entonces ya habiendo avanzado con lo que se requiere en el high pole con los detalles que pues consideramos que ya estén lo más elaborados posibles, tornillos adicionales sobre los floaters, elementos de alta resolución de retopologización. Recuerden que aquí existe esta opción de retopologizar. Hay que tener mucho cuidado porque puede eh, destruir el objeto o bloquear el equipo en un momento determinado con la cantidad de elementos que se puede retopologizar. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos que tomar en cuenta la tolerancia, la regularidad de la topología, qué tipo de variables se van a mantener. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si bien reorganiza la malla, no es una malla sumamente sana en el término de la continuidad que va a tener, puede saturar demasiado lo que es los objetos en total. Adicional a eso hay que tratar de evitar la geometría innecesaria. Entonces, por ejemplo, acá nosotros lo que hicimos fue tratar de alinear los elementos a base de manera que estuviesen todos los elementos en el low pole de la manera más simple posible, o sea, que no hubiese ni geometrías pasándose, ni necesarias, ni cortes que no vayan a estar dentro del objeto de manera directa, que eso es como muy importante tenerlo en cuenta, porque pues es parte de las dinámicas que se van a dar. Por ejemplo, acá en el blockout está en el poly ya limpio, aquí ya vemos los cortes generados, los elementos que se están desarrollando y cómo van a funcionar en términos globales. Aquí tenemos una galería de objetos, de tornillos y de elementos que se pueden utilizar en un momento determinado como duplicado. Entonces aquí estaríamos en términos del low poly, ya terminamos la etapa del high poly, vamos a corregir la malla, el V, para pasar directamente a lo que sería el baking. Pero entonces para trabajar el V vamos a empezar primero que nada con utilizar elementos o trabajar los elementos de la manera más sólida posible dentro del mapa de imagen. Vamos a tener ese tipo de elementos. ¿Cómo trabajamos el mapa V? Normalmente pues el mapa V nosotros tendríamos que empezar a pensar en una correlación de elementos del mapa V, primero de cómo lo podemos configurar. Uno puede construir un mapa V basado en la cámara, puede construir un mapa V basado en un eje, y todo depende de cómo lo quiero yo plantear o cómo lo quiero presentar. Es muy bueno, yo puedo tener una opción de automatic, más que no siempre es muy buena esa opción de automatic. La idea es tratar de hacerlo de manera que quede lo más organizado posible, y para eso pues entonces vamos a acudir, porque si nosotros trabajamos con el mapa V en automatic, en este caso él lo va a separar de la manera que considera necesaria o viable. No siempre va a ser la mejor manera y no siempre va a ser de una manera que sea muy eficiente necesariamente. Entonces digamos que aquí podemos tener las lateralidades, nos puede decir, listo, lo corté por donde considere que es más adecuado. Como lo pueden ver, a veces funciona muy bien con algunos objetos, a veces no tanto. A veces lo corta de una manera en que no es como tan clara los cortes que hace. Yo puedo unir ciertas cosas o cortar por donde yo necesite. Eso depende de la continuidad y depende del tipo de ensamble que yo quiera tener. Como pueden ver acá, hay un corte que pues no se hizo por donde era, sino que lo hizo tomando en cuenta un desnivel. Entonces queda un poco extraño porque no se ve relativamente agradable. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, esto y hacerle a esto un corte. Aquí vamos a tener en cuenta la posibilidad de hacer un corte como tal. Yo tengo aquí la posibilidad de cortar todo esto y tratar de que, por ejemplo, este elemento se una con este elemento a la parte que yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, yo puedo llevar este mapa V acá, le digo V, selecciono un V, con control y botón derecho le digo to V shell y lo muevo donde yo considere que podría ir. Lo puedo ubicar de esta manera, y lo que puedo hacer es luego, con lo que son los bordes, generar un cosido del mapa V. Entonces, aquí ya estaría limpiando un poco la forma en la que se hizo esto. Nuevamente podemos hacer lo mismo para el otro lado. Por ejemplo, acá tenemos este elemento acá, entonces le podemos decir a este, por ejemplo, V, control, botón derecho, to V shell, lo vamos a mover para esta zona, y con los bordes lo que vamos a hacer es coser esta sección. Ahora aquí nos quedan unos cortes que yo también puedo resolver en un momento determinado para emparejar
los elementos que considere que son los más adecuados. Por ejemplo, toda esta sección puedo quitarla de acá, colocarla acá y organizarla mejor. Y eso me va a hacer una malla un poco más estable frente a lo que son los diferentes componentes que tiene el objeto. Cuando es un hard surface, relativamente sencillo porque él lo abre de una manera que técnicamente es pues muy sencilla, muy simple. Aquí vamos a ver, por ejemplo, esto a qué corresponde, ver si de pronto aquí esto a qué nos estaría remitiendo. Si movemos los dos, acá estaría remitiéndose a esta sección, como la pueden ver acá. Aquí sería pertinente hacer un corte y pensar en dónde va ubicado. Si esto va ubicado a este lado, lo podemos organizar de esta manera. Que voy a ampliar esto un poco más para que nos dé más libertad. Y podríamos aquí pensar en realmente mirar si aquí podemos hacer un cosido de cada una de estas secciones. Vemos que se va organizando, es como para terminar de limpiar. Realmente no es tanto que sea obligatorio, es realmente por dejar de un nivel relativamente puro o de limpieza ciertos detalles, de manera que puedan ser utilizables de la misma forma que podría ser utilizable una textura de manera continua y que hayan cortes que se hagan por las partes adecuadas. Haremos el ejercicio con todo el resto de los mapas UVs. Aquí por ejemplo están cruzados, así que lo ideal sería en este caso hacer una rotación. Y aquí ya tendríamos, por ejemplo, a través de un automatic un ejercicio relativamente sencillo. Aquí que nos pasó aquí, este se nos movió, lo arrastramos sin querer, perfecto. Un ejercicio relativamente sencillo que nos permite ya con este automatic tener claridad frente al objeto. Una forma de entender el nivel de la resolución de la textura tiene que ver con los texels, o con lo que sería, digamos, un poco el teselado y la relación del teselado. Entonces, aquí en textura podemos ver el checker map, aquí lo activamos directamente y nos va a mostrar tanto la continuidad como la resolución de la textura. Aquí tenemos de 512, me mostrando una textura de 512. Si yo quiero una textura de mayor resolución, puedo colocar aquí 1024 y ya queda aplicada la textura, digamos que bajo esa resolución. Cuando yo esté haciendo el concepto del snapshot, le diga aquí que estaría en 1024, yo puedo empezar a trabajar entendiendo de cómo va a generar el proceso cuando ya está mandando la textura y generando esto para la textura combinada, que es muy importante tenerlo en cuenta. Yo puedo tener una textura combinada muchísimo más amplia, puedo trabajar con texturas, digamos que dependiendo mucho del nivel de resolución, también el peso que se implica cargar. Me voy a mostrar aquí una textura de 512 y pensar que la resolución que vamos a trabajar es de 512 por 512 píxeles de cada uno de los objetos. De esa manera tendremos una correlación muchísimo más exacta, más práctica, para cuando hagamos la combinación de los diferentes elementos del personaje, del objeto como tal, como tal. Aquí seguiríamos, por ejemplo, con este, tenemos el primer objeto, vamos a continuar con este, vamos a decirle acá en este caso, por ejemplo, yo podría traer aquí voy a trabajar con una visión un poco diferente, no lo voy a trabajar con un automatic, sino que voy a trabajar a través del concepto del planar y lo voy a hacer desde el punto de vista del eje Z, y lo voy a decir proyectar. Eso que me va a trabajar me va a permitir ver esto desde esa perspectiva y entender que yo puedo separarlo por capas, por ejemplo, y puedo separarlo por planos.
Entonces yo puedo hacer una serie de cortes por donde yo considere que sería bueno tener una serie de cortes como tal e irlos organizando dependiendo de cómo yo lo necesite. Es decir, yo puedo crearle, en este caso por ejemplo vamos a aislar el objeto para poder verlo bien y poder trabajar los cortes de la manera en que yo necesite, e inclusive yo puedo hacerlo por caras. Entonces, por ejemplo, hagamos aquí un corte de todo este elemento Eso depende del nivel de detalle que yo quiera frente a ciertas cosas. Si los bordes están continuos, yo puedo trabajar acá menos cada uno. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer un corte. En este caso vengo acá, le digo cortar. Ya tengo claro que me quedó un corte. Si yo le digo acá V y le digo que me vaya a la malla, yo lo puedo ir separando para ir organizando por el momento mientras voy generando los demás procesos. ¿Eso para qué sirve? Eso me sirve exactamente para trabajar cierto tipo de cosas. Por ejemplo, yo puedo coger acá la parte trasera nuevamente. Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo de una manera que queda un poco más práctica porque tiene menos geometría. Aquí me toca detallar más. Seccionamiento de esta geometría. Lo mismo en esta parte. Y aquí ya podemos volver a cortar. Tendríamos aquí la posibilidad de, tú ves, tenemos la parte de atrás. Aquí hay cortes que todavía no están bien hechos, como pueden ver. Hay cosas que todavía están unidas, que nos toca mirar realmente por dónde está el corte. Y decirle, digamos acá a esto, aquí necesitaríamos ir to edge, to shell. Aquí ya, si coges el que es y no arrastramos nada que es, no participe del proceso. Entonces miren que aquí va quedando una caracterización muchísimo mejor. Ahorita lo ubicamos dentro del área de uno por uno que tenemos acá inicialmente. Y vamos a ir construyendo a partir de todo ese tipo de cosas. Yo puedo, por ejemplo, jugar con todos estos elementos. Yo puedo llegar acá y jugar con todo lo que son estas caras. Por ejemplo, coger todo este grupo de caras. Vamos a hacer en este caso un planar, pero desde la perspectiva en el eje X. Esto es lo que tenemos acá, pero claro, hay cosas que van a estar unas montadas encima de otras, porque de todas maneras hay unos elementos que son paralelos. ¿Qué hacemos en este caso? Le podemos dar a todo esto, le podemos dar una opción que se llama unfold, y lo que hacemos es decirle a esto, en este caso, que lo organice. Eso lo que va a hacer es que lo va a poner de manera que es la manera más óptima que considera para organizar ese aspecto que teníamos de esa sección. Entonces ya él también lo empieza a organizar con respecto al proceso. Vamos a repetir el proceso del otro lado. Y repetimos el mapa V. Aquí no tendremos que estar haciéndolo en el plano que es, simplemente él lo hace automáticamente. Y podemos repetir el proceso del unfold. Lo tengo por este lado mientras tanto. Ya tenemos partes ya muy concretas, ya tenemos 4 caras. En este caso nos faltaría estas caras superiores, por ejemplo. Yo podría en un caso determinado seccionar todo lo que corresponde a lo que necesito seleccionar. Como tal, me queda faltando esto.
voy a deseleccionar esto obviamente y le voy a hacer, en este caso por ejemplo, voy a añadirle todo este grupo de caras que no habíamos seleccionado hasta ahora. Entonces, tenemos ya todos los elementos. Voy a quitar los puntos que no necesito. Allá van viendo cómo nos va quedando el concepto del mapeado, en este caso vertical, Y. Aquí lo tenemos. Aquí hubo cosas que quedaron un poco por fuera, como podemos ver, por ejemplo, este quedó por fuera. Perfecto, repetimos el mapa. Aquí vamos a ver que aquí hay algo que se nos fue con el mapa en un momento determinado. Es un corte bien hecho. Vamos a hacerle el unfold. Aquí ya quedó generado, que diga que hay un corte. Como ustedes pueden ver, aquí hay un corte que tenemos que, por ejemplo, esto se puede resolver. Lo puedo acá darle un coser. Eso significa que aquí hay un corte que se está haciendo desde una perspectiva muy extraña. Se ve el mapa V, 2D Shell. Acá está, le decimos nuevamente. En este caso le vamos a dar nuevamente un planar a estas caras. Y tenemos que revisar esto que corresponde. Ok, acá es donde se nos fue algo que no debía estar. Hay que tener mucho cuidado cuando estén estos procesos porque obviamente en un momento determinado, antes de continuar, hay que tratar de evitar que haya cualquier tipo de error en la configuración. Aquí vamos a unir nuevamente. Hoy tuviéramos aquí un doblez. Y aquí vamos a ver. Hoy tuviéramos varias geometrías unidas. Acá están. Eso. Lo que nosotros podemos hacer aquí en este caso es que hay aquí un error de geometría. Porque vemos que en la parte superior eso ya no continúa. Entonces lo que podemos hacer es borrar estas caras que están generando este conflicto y colapsamos estos dos vértices. Perfecto, ahora sí ya el tema quedó resuelto. Miramos si esto sufre de lo mismo exactamente. Colapsamos esos vértices. Ahora sí miramos el tema de la parte de geometría, donde estábamos. Esta es la que estábamos buscando ahora. Le decimos unfold y aquí ya tenemos nuestro otro componente y nos quedan faltando simplemente esta, la parte interior, la parte inferior de estos elementos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger todas estas caras y pues obviamente vamos a desactivar todo lo que ya habíamos limpiado. Nos queda ya este ejercicio que es parte de lo que también tenemos que hacer. En este caso, por ejemplo, acá toda esta parte inferior no la necesitamos por ahora.
Lo vamos a hacer ahorita con un planner. De esta parte tampoco, pero este sí lo vamos a utilizar. Ni este ni este. Aquí lo que vamos a hacer es un planner también vertical. Aquí vamos a ver que de pronto no se haya generado una geometría. Aquí está exactamente. Por ejemplo, este de acá todavía no lo necesitamos. Aquí ya queda organizado. Y nos quedan faltando estos dos sectores en la parte de abajo. Entonces podríamos seleccionarlos de manera controlada nosotros acá, este, y añadir la geometría faltante. Verificamos, vamos a hacer un planner nuevamente, un unfold. Aquí ya nos lo deja de la manera más organizada posible. Seleccionamos todos y aquí lo que vamos a hacer es irnos a donde dice, en el caso del V Editor, Arrange and Layout, y le decimos Layout. Lo que hace es proporcionar dentro de la construcción las imágenes de la manera más adecuada. Aquí tenemos dos todavía que nos faltan, dos áreas. Vamos a replicar eso. Entonces digamos acá lo que sí podemos hacer de todas maneras es terminar de pulir algunas cosas que están sin unir. Perfecto. Y nos quedan dos caras. Aquí por eso se utiliza mucho el checker. Nos permite primero ver la continuidad con la resolución deseada, y segundo, que aquí podemos terminar de verificar cuáles son los elementos, que en este caso sería en el eje X. Miramos que no haya nadie que esté adicional. Vamos acá con el planner, pero en este caso es un planner en el eje X, y vamos a repetir este proceso en este lado. Revisamos que ninguno haya quedado con, por ejemplo, acá nos quedaron estas texturas en la parte de atrás, estas texturas en la parte superior, así ya quedaron las que son. Proyectamos, nuevamente seleccionamos todo y le decimos Layout. Aquí ya quedan proporcionalmente equilibrados todos los elementos, todos los componentes de este mapa, y ya nos queda un juego. En este caso terminamos aquí de quitar el aislamiento. Ustedes ven, ya tendríamos el objeto en una escala adecuada. Bueno, aquí ya tendríamos todos nuestros objetos con la construcción del mapa V, como puede hacer, ya sea de manera pensada, trabajada como lo vimos aquí en la parte central, o en automático como se hizo en la pantalla. Igual cuando vemos esto, pues obviamente no se puede quedar de esta manera. Como vemos, todo está superpuesto, así que si nosotros vamos viendo cada uno ocupa su propio rango de espacio. Por ejemplo, en este caso, podemos correctamente también hacerle un planner frontal acá como está, y ya quedaría listo para el proceso como tal. Nosotros necesitaríamos mucho más porque es un material plano como tal. Los laterales tampoco van a sufrir mucho en ese sentido. Entonces tendríamos ya nuestro objeto generado, y sabemos que es de 512 por 512 como lo hemos manejado acá. En este caso el checker está pensado para ese tamaño. Lo que vamos a hacer es empezar a configurar aquí otro tipo de elemento, que es el image range, que es básicamente la cantidad de repeticiones. Vamos a trabajar aquí que llegue de 4 a 4. Eso quiere decir que estaríamos hablando de aquí que tendríamos, si elegimos un objeto, la textura o el elemento se repetiría en 4 de estas secciones. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar uno de estos. Digamos que aquí lo vamos a poder tener aquí en esta sección, por ejemplo.
verificamos que esté bien dentro de lo que es el área o el rango central. Entonces ya sabemos que aquí está dentro de los márgenes. Entonces ya sabemos que está en el punto de 4×4, por ejemplo, este objeto. Entonces ya tendríamos un objeto con la construcción de esta manera. Si es 512×512, entonces estamos hablando de 1024×1024. Y luego estaríamos hablando de 2048×2048. Sería un área, sería una ilustración completa de 2048×2048 que estaremos manteniendo dentro de ese rango de textura, que eso lo veremos ya después. Estamos con este, entonces este lo vamos a coger acá, lo subes y lo vamos a decir que con X nos vamos para la posición 2. Vamos bien dentro del área. Vamos con este. Posición 3. Cuatro por cuatro, acá estaría. Ven que con X hacemos snap a rejilla. Vamos a coger este. Uno por 4, aquí está. Aquí ya, y repetimos el proceso hasta tener todos ubicados donde es. Bueno, aquí ya tendríamos el trabajo de cada uno de los segmentos. Tenemos todo el grupo completo, pero aquí ya tenemos la distribución en 4×4 niveles, es decir, 2048×2048. Nos daría una resolución relativamente buena para cuando entremos a la parte de texturas, pero de esta manera ya tendríamos claro cómo manejar el proceso, de cómo lo podemos distribuir, cómo lo podemos reconfigurar a través de lo que sería el Mesh Range y darle esas características. Entonces ya cuando creemos la imagen, puede ser en Photoshop, pues podemos trabajar a partir de este mapa de texturas, ubicando los diferentes elementos que van a componer la resolución de la textura y sobre todo teniendo en cuenta que sería un paquete de un solo tipo de proceso donde yo puedo meterle texturas más bien planas o meterles elementos cada vez más elaborados. Depende mucho de lo que yo quiera y donde quiera trabajar con mayor nivel de definición o resolución. Todo depende muchísimo de eso y de esta manera poder tener detalles que sean más preponderantes en algunas zonas que en otras y tratar de proporcionarlo todo de la misma manera. Si nosotros tratamos de trabajar esto de una manera organizada, pues va a permitir que nosotros tengamos la posibilidad, por ejemplo en este caso nos falta organizar aquí estos, la posibilidad de simplemente ajustarnos para que no abarquen ningún área que no sea la adecuada en cada una de las construcciones, ya sea utilizando el automatic como lo hicimos ahorita o seleccionando ciertas partes como lo hicimos con este ejemplo en donde está la sección de cada una de ellas. Entonces ya tendríamos todo el paquete y con eso tendríamos claro más o menos inclusive la cuenta aquí nosotros por lo que sería display, en este caso sería por Heads of Display, lo que sería el poly count, y eso me permite determinar la cantidad de polígonos que tengo totales, vértices, bordes, caras y tris como tal. Entonces es parte de lo que nosotros tenemos que manejar. Ya con eso tendríamos el periodo completo y si yo quiero puedo desactivar el checker para que no estorbe y luego podemos tener la imagen cuando la tengamos aplicándola y él va a acudir con cada objeto a cada una de las partes de la sección creadas porque es el manejo que tiene en el espacio del mapa V que se está generando.